giraba en torno a un renovado concepto de la persona, que asumía la larga tradición que se remonta a la aparición del cristianismo, pero modificada y actualizada por la misma asunción de muchos elementos de la filosofía moderna. Tiempo después, esta nueva corriente filosófica impactaría a toda Europa, disolviendo las corrientes ahora exdominantes, el individualismo y el colectivismo. Además, influyó en la creación de diferentes documentos que se marcarían en la historia, como lo son la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos, las Constituciones Europeas después de la Segunda Guerra Mundial y el Concilio Vaticano II. Y fue así como el personalismo fue tomando mucha importancia y cada vez teniendo más filósofos y personas a favor de esta corriente. Tal es el caso de Juan Manuel Burgos Velasco, quien se aferraría al personalismo, creando diversas obras basadas en la corriente, como la son el personalismo, hacia una definición de la filosofía personalista de Karol Wojtyła, mejor conocidos por nosotros como Juan Pablo II, un papa que, como ahora conocemos, creía en la filosofía personalista. Además, Burgos también escribió Introducción al personalismo, entre muchas otras obras. Es un filósofo personalista español, fundador y presidente de la Asociación Española del Personalismo y de la Asociación Iberoamericana del Personalismo, así como director y fundador de ¿Quién?, revista de filosofía personalista. Juan Manuel Burgos Velasco confirma que en realidad está obsesionado con esta corriente. Actualmente es director de máster en Antropología Personalista en la Universidad Católica de Valencia y profesor titular en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y del Instituto Juan Pablo II en Madrid. Resalta en su obra Introducción al Personalismo el origen, precursores, acontecimientos y principales puntos filosóficos del personalismo, mencionando que el personalismo surge gracias a los acontecimientos negativos que estaban causando las corrientes dominantes de la Europa y de algunas partes del mundo, que hace ya casi un siglo. Pues se le acusa de iniciar conflictos como lo son la Segunda Guerra Mundial y la crisis económica generada por el crack del 29. Pero ¿es válido culpar a estas corrientes si los verdaderos causantes de estos eventos sociales somos nosotros mismos los humanos, quienes anteriormente creían firmemente a una corriente? Al servicio del personalismo. Solo poseemos lo que podemos dar, no lo que no podemos dar, sino que nos posee a nosotros. Immanuel Mounier. Mounier contó como portador de voz con la ahora mítica revista Esprit, cuyo primer número apareció en 1932 con el lema «La revolución será moral o no será». En eso se refiere a, por decir, nosotros que estamos aquí representamos una revolución moral, porque moral se refiere a la disciplina. Cualquiera de nosotros pudiera estar dormido o no sé, haciendo cualquier otra cosa que nos gustara, pero sin embargo está aquí reflexionando. El objetivo de esta sería la crítica tanto a la guerra como a la situación que Francia enfrentaba. Un año más tarde, el 25 de agosto de 1941, Esprit sería prohibida y no volvería a publicarse hasta diciembre de 1945, una vez liberada Francia. Así, la corriente del personalismo muneriano buscaría paciente y prudentemente participar en la reconstrucción espiritual de un mundo torturado por el festín totalitario que amenazó devorar el mundo. Llamamos personalista a toda doctrina o civilización que afirma la relación de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan sus desarrollos. Por decir, aquella persona que está encima de todo. Al agrupar el personalismo bajo una idea de aspiraciones convergentes, buscando su camino por encima del nazismo, fascismo, comunismo y del mundo burgués decadente, no se oculta la utilización deliciosa o brillante que muchos harán de esta etiqueta para disimular el vacío o la incertidumbre del pensamiento. No hacernos solidarios de los futuros charlantes del personalismo es pedir que, en última instancia, seamos juzgados por nuestros propios actos. Pero toda acción no es un acto. Una acción no es válida y eficaz, y más que si, en un principio, ha tomado la medida de la verdad que le da sentido y de la situación histórica que le da su escala, al mismo tiempo que sus condiciones de realización.
En el instante en que todas partes, bajo el pretexto de la urgencia, se nos impulsa a actuar sin importar cómo ni hacia qué. Los moralistas, al igual que los doctrinarios, a la realidad viva de la historia le oponen unas exigencias morales tomadas en su más amplia generalidad. En lugar de apoyar sobre la historia una fuerte estructura espiritual que mediante un conocimiento profundo de las necesidades y técnicas del momento se hubiese creado un mecanismo preciso de acción y lucha. Lo que es de una forma u otra propiedad debe ser utilizado también en función de los valores personales, porque la sociedad, con todo lo que posee y administra, está al servicio de la persona. No existe, pues, según nuestra opinión, ni propiedad individual ni propiedad colectiva en sentido absoluto. Toda propiedad es al mismo tiempo, aunque en proporciones diferentes, personal y social. Immanuel Mounier. Como breve introducción, la clave del pensamiento de Mounier es la realidad personal. El hombre se comprende por una parte como misterio de interioridad y exterioridad, y por otra como una paradoja donde lo individual y lo comunitario conforman su verdadero ser. Para Mounier, el personalismo es una filosofía, no es solamente una actitud. Es una filosofía, no un sistema, si bien no huye de la sistematización, pues conviene que haya orden en los pensamientos, conceptos, lógica, esquema de unificación, no solo útiles para fijar y comunicar un pensamiento que sin ello se disolvería en instituciones opacas y solitarias. Tomando esto en cuenta, podemos introducirnos al libro Revolución Personalista y Comunitaria. El pensamiento de Emmanuel Mounier ha sido conocido como personalismo comunitario. Esta doctrina ético-política diferencia a la persona del individuo y coloca a la persona y sus relaciones de solidaridad con los demás como centro de interés en todos los ámbitos de la vida. Él la presenta como un nuevo humanismo, diferenciando de otras corrientes personalistas. En su libro afirma que las posiciones que aquí defiendo son de inspiración cristiana, pero no es una teología del cristianismo lo que él quiere decir, sino un pensamiento sobre el hombre en el mundo. En él comienza afirmando ya sin duda alguna la prioridad de lo personal, pero es consciente de que el mundo está cansado de doctrinas. Por eso, lo que propone en esta obra es un cambio en el conjunto de todos los valores, reintegrándolos al universo de la persona. Y esto supone una transformación radical, una conversión, una revolución. Mounier pide una civilización a la vez socialista y personalista, donde se dé un desarrollo revolucionario de ambas dimensiones. La revolución que propone Mounier consiste en el proceso que nace en cada instante de una toma de mala conciencia revolucionaria, de una rebelión dirigida en primer lugar por cada uno contra sí mismo, sobre su participación o su propia complacencia en el desorden establecido, sobre la separación que tolera entre aquello lo que sirve y aquello lo que dice servir, y que se desarrollará en un segundo momento, en un estado de dolor interno, el cual se ve reflejado en las cartas que escribe a través de los años, en los que se ve inmerso en distintas situaciones que lo hacen reflexionar y que termina convirtiéndose en un intento de diario lleno de divagaciones sobre filosofía, que representa una fuente de información sobre la generación de intelectuales franceses de la que surgió el así llamado personalismo. La personalidad humana se forma por las experiencias, al madurar el juicio sobre estas, y resulta ser que el dolor es una de las más importantes, ya que se puede afirmar que las actitudes que asume un hombre ante esta experiencia y el problema que plantea revela la actitud que tomará ante la experiencia global de su vida y el problema que la vida representa. Esto me recuerda a una frase dicha en una película en la que se menciona: la gente cuando está a punto de morir se muestra tal y como es, así que, en cierto modo, yo llegué a conocer a tus amigos mejor que tú. La divagación sobre el origen del dolor psicológico lleva a caer en cuenta que el sufrimiento, los dolores y las lamentaciones en este mundo no son otra cosa sino una consecuencia del amor. Amar a algo o a alguien nos lleva directamente a sufrir por ese algo o alguien. Solo se le desea el bien y cualquier daño que le ocurriera o la falta del mismo te afectaría a ti también. Pero aunque todo estuviera bien, conservarías la preocupación. Esto nos diría que, por lo tanto, el hombre que no ama no sufre. Es un hombre feliz, libre y sereno, que no sufre dolor ni pasión. Un ejemplo se ve en una de sus cartas, escrita en 1949, en la que cuenta cómo, si 10 años atrás, su revista Spirit, en la cual hablaba sobre el personalismo, hubiera sido completamente prohibida por las opiniones críticas que expresaban. Habría sido completamente desgarrante para él, pero tiempo después, ya sin interés por ello, le hubiera sido muy indiferente.
Pero no amar llevaría otro problema. Se tendría una vida vacía sin nada que te importe, sin nada por qué esforzarse, sin emociones. Todo te daría igual, no sufrirías, pero tampoco serías feliz. Sería una vida aburrida, en pocas palabras, serías nihilista. A pesar de que la relación de este texto con la corriente del personalismo no es total y ni siquiera forma una parte esencial, sirve para dar una pequeña introducción al pensamiento de este autor, ya que fue él el que definió el concepto del personalismo, buscando formular una posición filosófica que superase el modernismo y se enfoque hacia los problemas de la sociedad, retomando el compromiso cristiano. Lo específico en la reflexión personalista es la acentuación del valor del individuo por sí mismo, mucho antes que la exaltación de grandes grupos, como era el caso del grupo nazi, los cuales estaban de moda en la época de Manuel, que consideraban valiosa a una persona por la nacionalidad y la raza que pertenecían, colocando convenientemente la de ellos por encima de todas las demás, considerándose así superiores y tener una excusa para intentar sobreponer sus intereses al resto de la humanidad,